Mi compañera se refirió a algo que yo no lo he tocado porque no tuve, bueno, no vino el viernes y fue parte del contenido, del contenido del discurso del presidente de la República el jueves, y sobre la Cámara de Cuentas. Ha salido a relucir una contradicción que es más que palpable cuando el presidente de la República en una locución al país le pide a los miembros de la Cámara de Cuentas que renuncien. Dice, debieron renunciar ya. Una situación que yo simplemente, en sentido general, veo con mucha pena como gente que supuestamente desde los medios de comunicación o de la clase política han supuestamente, y vuelvo a utilizar supuestamente, porque supuestamente 25.000 veces, porque en la mayoría de los casos son hipócritas y farsantes, simplemente se quedan en el discurso. Supuestamente han apostado a un fortalecimiento de las instituciones y aplauden como focas insensatas que un controlado le pida la renuncia, con todo su poder, ¿verdad? Le pida la renuncia al que está llamado a controlarlo. Porque yo no sé si nos caímos en cuenta de que la presidencia de la República es un órgano que está llamado a ser controlado por la Cámara de Cuentas. Y esto sucede y lo aplaudimos, como que no pasa nada. Yo no recuerdo en los términos recientes un golpeo tan importante a la institucionalidad como el que le dio Abinader el pasado jueves con esa petición a la Cámara de Cuentas. Una locura, un asunto que yo simplemente lo puedo atribuir, no lo voy a atribuir si fuera, si eso lo hubiese hecho Danilo, aquí estuviesen los memes con Bicornio y el dictador y cuanta vaina y editorial y un paquete de gente acusándolo de dictador. Yo no voy a llegar hasta ahí con Luis Abinader, a quien le considero un joven democrático, con visión democrática, y que simplemente tal vez embuido de una atmósfera demasiado politizada, que fue lo que al final prevaleció en la primera parte al menos de su discurso, cometió un traspiés, y yo pienso que no debemos llevárselo más allá, pero aplaudírselo, eso es una locura. De todas formas, me quedo en la parte de la contradicción, cuando al mismo tiempo o horas después de que Abinader señalara lo de la renuncia de los miembros de la Cámara de Cuentas, la directora de ética, y lo citaba Johanna, le pide al presidente que no renuncie, cuando él había anunciado en una actitud también poco digna, cosa que me sorprendió de una persona que yo le entendía o le entiendo todavía algún nivel de dignidad y respeto por sí mismo, había anunciado así de forma mansa que se iba. Está bien, si el problema soy yo, yo me voy. Y pocas horas después, aparentemente recapacitó o lo hicieron recapacitar desde la propia instancia de la Cámara de Cuentas, y ahora ya es formalmente, desde hace días, se conoce de la comunicación de Milagros Ortiz Bosch en el sentido de que le pide al presidente de la Cámara de Cuentas y a los demás miembros en extensión, ¿verdad? Se supone que no renuncien, porque eso dificultaría el proceso en que se encuentran ahora de revisión de las declaraciones juradas, que son parte de, digamos, las nuevas, no las nuevas, las facultades que la ley de declaración jurada otorga a la Cámara de Cuentas. Cámara de Cuentas de que hago observación, ha mantenido durante los últimos 12 años prácticamente el mismo presupuesto. No ha habido aumento de presupuesto en la Cámara de Cuentas, por lo tanto es difícil que pueda hacer un trabajo importante. Pero además, el año 2021, que es el año de la transparencia, ¿verdad?, y de todo el gobierno ético y todo lo que se va a hacer, mantiene el mismo presupuesto. No hay un aumento de presupuesto, que sería, ¿verdad?, lo que significaría que se tradujera el discurso de persecución de la corrupción pasada, presente, futura, sería fortalecer esa institución, que es la que está llamada a velar, a supervisar por el uso de los fondos públicos. Sin embargo, en materia de asignación presupuestaria, que es lo que en verdad es política pública, el otro discurso, la política pública se traduce en el presupuesto. En el presupuesto no hay un peso más para la Cámara de Cuentas en el 2021, de hecho creo que hay menos en el 2020. De todas formas, y vuelvo a lo que originalmente señalaba, hay algo que el gobierno necesita hacer con urgencia, y es sintonizar la orquesta. No es uno, no son dos, no son tres, son varios los casos, y el tema del presupuesto ha sido, digamos, el centro de todo el desconcierto que hemos visto,
pero son varios los casos en los cuales usted está notando declaraciones distorsionadas o distorsionantes o contrarias unas a otras dentro del mismo gobierno, incluso hasta contrarias a las posiciones que ha expresado en su momento el presidente de la República. O sea, funcionarios opinando en dirección contraria a lo que opina el presidente de la República. Eso llegó tan lejos que yo escuché durante el fin de semana unas declaraciones de la vocera del gobierno diciendo que el gobierno no necesitaba pedir una extensión de 45 días nuevo del plan de emergencia, y horas después el presidente estaba enviando al Congreso la solicitud de extensión. O sea, a ese nivel la vocería, no un funcionario, no, la vocera, que se supone que es la voz del presidente. A ese nivel está la distorsión. Entonces el presidente, que está comenzando y que todo esto es parte de un noviciado que en gran medida se deja pasar, debe comenzar a organizar esa parte y tratar de sintonizar a todo el mundo en la misma línea y con la misma partitura, porque un gobierno que se vea cada quien cantando su música, esa orquesta se oye demasiado mal. Jóvenes, buenos días. Buenos días, don Dani. Bueno, eso habrá de arreglarse en el camino. Creo que son cuestiones imperativas y hay que hacerlo temprano porque evidentemente que sobre eso se genera un efecto negativo. Proyecta una desorganización que no es nada conveniente. Y uno lo atribuye a la novatada, ¿no? Un gobierno que se inicia ahora, que viene de un gobierno que tiene una estructura ya de prácticamente 16 años. El Partido de la Liberación Dominicana pudiera entenderse, pero los profesionales de las áreas son profesionales en las áreas. Uno supone que hay algún tipo de criterio, tiene que haber algún tipo de criterio sobre lo que es una unidad de cuerpo, que es el gobierno, que debe operar ciertamente con algunos niveles de cohesión frente a cuestiones fundamentales como es la comunicación. La comunicación es la vía a través de la que el gobierno le dice a la gente cómo quiere hacer las cosas y cuáles son las cosas que quiere hacer. Por tanto, eso tiene que estar afinado, no debe haber ruido, no debe haber distracción. Hay que ir al objetivo y el gobierno tiene que comunicarlo de la manera más eficiente posible. De modo que espero que eso sea mejorado en los próximos días, que el gobierno lo afine. Si hay que irse a un seminario, trancarse ahí un fin de semana, como se suele hacer cuando hay crisis, que se tranquen y organizan la casa, pero el gobierno sí, eso hay que analizarlo. Si hay un problema con dos cabezas, que hay una cuestión de la comunicación, bueno, pues hay que juntar esas dos cabezas o hay que contratar a algunos expertos para que le ayuden a entender cómo es que se maneja la comunicación del Estado. Eso es, o del gobierno, es una sola cosa. Johanna, si fuera parte de eso, no puede decir una cosa, y si yo fuera parte de eso, no puedo decir otra, porque estamos en un mismo equipo. Se supone que tenemos el dominio de lo que queremos, de lo que quiere o de lo que se planifica en un eje central. O sea, así se supone que es. Pero yo pienso que eso tiene solución. Creo que la parte relativa, Oscar, Johanna, a la Cámara de Cuentas, yo decía el viernes aquí, el viernes más o menos a esta hora, yo decía que, bueno, ya la prensa traía el viernes lo de el señor Hugo Álvarez Pérez, que es el presidente de la Cámara de Cuentas. La prensa de la mañana ya traía la información que la había producido él mismo el jueves por la noche, de que él iba a renunciar y de que iba a redactar la carta de renuncia, y que en la semana presente, en la semana en que estamos, él iba a comunicarle al presidente de la República su decisión de renunciar. Usted le dijo esa mañana que le había hecho ya un saladín. ¿Cómo es? Usted esa mañana reveló que le había hecho un saladín. Así mismo, sí, más o menos. Pero la prensa de hoy trae eso que comentaban mis compañeros, lo que Oscar puntualmente decía. La prensa dice que en atención a una comunicación que envió la doctora Milagros Ortiz Bosch, que es la directora de Ética e Integridad Gubernamental, él está reflexionando y que no va a dar declaraciones y que está decidiendo sobre lo que ya había anunciado. Pues yo decía el viernes, y lo voy a reiterar ahora, que no es la carta de doña Milagros la que ha parado la renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas, es que ha recibido una revelación interna, eso yo lo decía el viernes, y la mayoría de los 5 miembros del Pleno, si no 4 o 3, opinan que sería una afrenta del propio presidente de la Cámara de Cuentas renunciar, porque sería admitir que ellos como Cámara de Cuentas han obrado para apañar los actos o supuestos actos de corrupción que se habrían cometido en los gobiernos del PLD. Óigame por dónde anda la cosa.
Si usted renuncia, entonces usted está diciendo que el presidente de la República, que es un ciudadano sujeto a auditoría por parte de la Cámara de Cuentas, como bien lo decía Oscar, el Poder Ejecutivo, que lo encabeza el presidente de la República, los miembros del Poder Legislativo, que es el primer poder del Estado y que es el que nombra la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas es una de las instituciones más fuertes a partir de la manera en que se elige. Participa el Congreso, participa la Cámara de Diputados elaborando las ternas y luego la envía al Senado. El Senado es quien hace la elección. En ambos casos con mayoría calificada. Con la mayoría calificada en ambos casos, es decir, estamos hablando de un órgano que tiene una robustez extraordinaria constitucionalmente. El órgano externo de control de las actividades del Estado, del control de los gastos del Estado, del manejo de los recursos del Estado, tiene que pasar por ahí. Por eso yo entiendo al presidente, cuando el presidente, en medio de la presión que tiene, lo entiendo no con la acusación, que no la comparto, evidentemente, pero entiendo la preocupación o el apuro del presidente porque él sabe, y todos sabemos, que los informes de Cámara de Cuentas, que son informes vinculantes sobre la manera en que se manejó el Estado o se manejaron las instituciones del Estado, al gobierno o al Ministerio Público le hace falta las auditorías que puedan hacerse sobre la administración pasada en las diferentes áreas. Digamos que si quieren investigar a la Dirección General de Aduanas de cómo se manejó en el pasado, si quieren investigar al Ministerio de Educación, donde ciertamente se han producido escándalos y hay muchas denuncias de que pudo haberse cometido actos de corrupción en diferentes administraciones recientes del Ministerio de Educación. Si usted quiere ir al Ministerio de Obras Públicas, que hay un caso ya que está presentado como una acusación de 11.500 millones que fueron contratados para el tema del asfalto de manera irregular, según la acusación que se hace. Si usted quiere ir a eso, evidentemente que para que eso pueda tener elementos importantes a los fines de evaluarse como prueba y de buscar condena, eso tiene o debe llevar el informe de la Cámara de Cuentas, y si la Cámara de Cuentas dice o establece a través de el experticio que haga una institución pública que hubo irregularidad, eso pesa mucho, y evidentemente que desmontar eso no es tan fácil. Por eso el presidente ha anunciado ya en 2 oportunidades que estaba instruyendo a la Contraloría General de la República para que la Contraloría hiciera una investigación en las diferentes dependencias del Estado, y eso era o eso es lo que serviría como elemento inicial de acusación para los casos que se puedan armar de persecución de corrupción. Tengo la información, y de verdad que quisiera estar equivocado en esto, de que parece que se ha hecho ya se publicó una licitación, se publicó la solicitud de que compañías auditoras presentaran su documentación para un pliego de una licitación que se va a aperturar para contratar compañías auditoras para que ayuden a la Contraloría General de la República a llevar a cabo en el tiempo más breve posible las auditorías en las diferentes dependencias del Estado. Ojalá y que esas contrataciones se hagan al tenor de lo que establece la ley de compra y contrataciones públicas, quiera Dios, y que no se incurra por la prisa en un error, y que se haga atendiendo a lo que establece contrataciones públicas, para que no paguemos el dinero por el servicio y después cuando vayamos a un tribunal sea inútil lo que se presente porque no se contrató adecuadamente el servicio, ¿verdad? Quiera Dios que eso no ocurra, pero es probable que por la prisa incurramos en ese error, y sería grave porque ya habremos pagado un dinero importante y finalmente el resultado no serviría. Tú has señalado algo, Dani, importante, porque independientemente de la parte de la contratación, que ya tú planteas... Pero perdona, sí, como para no volver sobre el tema, ya, y termino con esto. Mire, la Cámara de Cuentas está hoy en un dilema, porque el presidente, los miembros no, si él renuncia, va a renunciar él solo. Si llegó a redactarse una carta, supongo que instruido el grupo por el presidente de la Cámara de Cuentas, y esa carta se hizo circular entre los miembros del Pleno. Y los miembros del Pleno no se sienten cómodos, no apoyaron esa moción de la renuncia.
Entonces, si se presenta la renuncia, se va a presentar la renuncia del presidente de la Cámara de Cuentas y entonces habría que esperar a febrero, cuando vence el plazo para los otros 4 o 3 que queden, para que la Cámara pueda comenzar a operar de manera normal cuando se designen los miembros, que va a ser en febrero, aunque ya la Cámara de Diputados ha anunciado que inició el trabajo para la selección y ya está dando los pasos con el protocolo que se va a establecer para la presentación de candidaturas. A pesar de que eso se ha hecho, hay que esperar hasta febrero, a menos, esto yo lo decía el viernes, a menos que renuncien los 5, a menos que los matemos a los 5, o a menos que le hagamos un juicio político a los 5. Ya hubo una experiencia con una Cámara de Cuentas hace unos años. Intentamos hacer un juicio político y se fueron para evitar el problema. Creo que, siendo claro con esto, no espero que la Cámara de Cuentas renuncie. Ciertamente lo de doña Milagros tiene un peso y tiene mucho sentido lo que ella plantea. Dice, si la Cámara de Cuentas se va ahora, va a imposibilitar que el trabajo que estamos haciendo, cruzando las declaraciones juradas de los que se fueron y de los que entran, para ver el que salió, si salió con más, salió con menos, de dónde pudo obtener el más con el que salió. Si la Cámara de Cuentas se va ahora, repito, tiene mucha razón doña Milagros, evidentemente que ese trabajo se va a suspender y hay que esperar que la próxima Cámara de Cuentas, a partir de cuando se designe, trabaje en esto. Dos aspectos sobre lo que señalaba Dani. Aquí hay una posición que hay que poner clara, porque incluso más allá que la propia contratación, que es importante, porque en un juicio, si se utiliza, si llegara a objeto del juicio, si se utiliza una auditoría que no fue bien contratada, eso puede ser un elemento que genere un incidente que pudiera ser acogido eventualmente por jueces que descarten o declaren nula la acción penal. Pero desde el punto de vista legal, de hecho, una auditoría externa no le sirve al Ministerio Público como prueba de nada. Eso es un indicio. La Cámara de Cuentas es que tiene que hacer la auditoría. O sea, ni siquiera la Contraloría, como ha dicho el gobierno. Legalmente eso no lo pueden hacer. Legalmente tiene que ser la Cámara de Cuentas y la auditoría de la Cámara de Cuentas la que eventualmente revele esos indicios, si se refieren a indicios de auditoría. Hay otro tipo de indicios que se pueden levantar, pero indicios de auditoría, ni firma externa ni Contraloría pueden ser utilizados en un juicio penal en materia de una acción que vaya en contra del Estado Dominicano. Aquella malversación de fondos del Estado Dominicano, eso no puede estar determinado por una auditoría externa o de Contraloría para ser útil, para ser aceptado en un juicio penal. Tiene que ser la Cámara de Cuentas. Entonces, las auditorías se pueden hacer porque le dan un indicio. Dicen, mira, vamos a la auditoría aquí. Bueno, si aquí hay indicio, entonces Cámara de Cuentas, ven. Y tal vez tú puedes eficientizar el uso de los escasos recursos humanos y técnicos de lo que tú dispones en Cámara de Cuentas. Pero esa auditoría per se no sirve para nada en un tribunal. Eso por un lado. Y segundo, y vuelvo, insisto en lo que he planteado, mañana esas 5 personas que están ahí, que no sé cómo han permitido que su honra les sea manejada en esos términos. Yo no doy para ese tipo de cosas. Ese es el otro tema, la indignación que hay adentro por eso. Pero que lo hablen. Que hablen. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué tenemos nosotros que venir a defender, por ejemplo, la hoja de servicio de ellos, que yo creo que en muchos casos hay gente muy honesta y muy correcta, con una hoja de vida que hay que respetar? Pero ¿por qué tienen que defenderlos si no son capaces de defenderse? ¿O tienen miedo a un presidente? El presidente lo coge, le baja el piso con ellos y se quedan callados porque es presidente. No, espérate. Todo tiene un límite en la vida. Si ellos quieren aguantar, el problema de ellos. Pero usted se pone a ver, y es de las cosas que reflexiono, tal vez hasta con atrevimiento, ¿verdad? Porque aquí hay unos fenómenos en los medios de comunicación que son, digamos, pirámides de cualquier cantidad de profesionalismo y ética y cualquier cantidad de pendejada, porque se erigen en rectores de la ética y la moral periodística. Pero da vergüenza, y me disculpan, que el periódico Hoy, por ejemplo, editorialice diciendo que, apoyando lo que dijo el presidente, diciendo que es un clamor nacional. Diciendo que la renuncia de la Cámara es un clamor nacional. Sí, está diciendo que fue claro y preciso e interpretó el sentir de muchos dominicanos al pedir la dimisión de los actuales miembros de la Cámara de Cuentas.
Estamos hablando de un órgano de control, un controlado, ¿eh? Y esto es los referentes de la institucionalidad democrática en República Dominicana. Yo simplemente con todo digamos, el poco nivel que tenemos aquí para darle lecciones a nadie, pero yo le sugiero a esta gente que tiene tanto poder, ¿verdad?, mediático, que al mismo tiempo que apoyen al presidente con esto, que le hagan saber también que las políticas públicas, lo decía temprano, se traducen en presupuesto. No hace nada poniendo ahí mañana, esos 5 se van en febrero. Y parecería que la Cámara de Diputados está acelerando el proceso bastante rápido para sancochar eso lo antes posible. Y no hay ningún problema. La gente votó el 5 de julio y le dio todo el poder a la gente que nos gobierna, que lo utilicen en la dirección que ellos entiendan. Eso está bien. Pero que del discurso vayan a los hechos. Y ahora que van a revisar el presupuesto y van a enviar una adenda, que aunque sea que le entreguen a partir de marzo el dinero, no hay problema, que se lo entreguen en marzo, no se lo den ahora, pero pónganle un aumento en el presupuesto para que puedan contratar a servicios de auditoría, para que puedan contratar personal, para que puedan buscar 2, 3, 4, 5, 10 firmas externas que le acompañen a la Cámara de Cuentas también en el proceso de auditoría de lo que pasó, de lo que está presente, de lo que viene mañana. Que el discurso vaya también en la dirección de la aplicación de las políticas públicas, porque si algo se le puede criticar a los gobiernos del PLD con materia de Cámara de Cuentas, más que lo que gente que designó, que yo creo que en gran medida hay gente honesta y correcta, más que eso es la falta de apoyo a la Cámara de Cuentas. Nunca se le apoyó en el pasado gobierno. De hecho, aquí debería haber una ley de Cámara de Cuentas que le dé autonomía presupuestaria, que por ley cada institución tenga que dar parte, un porcentaje de lo que recibe, tenga que ser transferido a Cámara de Cuentas para que le auditen todos los años, por lo menos una de las áreas, y que en un periodo de 4, 5, 6 años, o 2, 3 años, esa institución, depende de su tamaño, sea auditada completa. Eso debería ser parte de una ley que no se ha pasado nunca aquí. Pero que si queremos hablar de verdad de fortalecimiento de la Cámara de Cuentas, más allá de apoyar este absurdo de un presidente de la República, cabeza de un poder del Estado, pedirle a un órgano de control a sus miembros que renuncien, vamos a pedirle a ese presidente de la República que tiene tanto, que ha conectado tanto con el sentir popular, que agarre la Cámara de Cuentas de lo que tiene ahora mismo, que le sube el presupuesto el año que viene, a ver si es verdad que hay una intención de fortalecer ese órgano de control con relación a lo que fue en el pasado un PLD que no le dio el apoyo financiero que la Cámara de Cuentas necesitaba. Eventualmente habrá de hacerlo el gobierno, no sé si en este presupuesto, porque parte del problema que tenemos hoy es que la Cámara de Cuentas de ahora, ¿verdad?, tiene un atraso de 5 años y más. Y barato me lo hallo. La Cámara de Cuentas, hay en instituciones que no han podido, por ejemplo, cuadrar los números, hacer auditorías desde el año 2015, 2016. Hay atrasos importantes en instituciones clave del Estado que no se ha podido hacer, y evidentemente que eso uno pudiera decir, ¿qué ha pasado con el cuerpo de inspectores de la Cámara de Cuentas? ¿Qué ha pasado con los miembros del Pleno que no han podido cumplir eficientemente con esa tarea? Bueno, hay un cúmulo de trabajo enorme, hay atrasos enormes, y creo que eso hay que resolverlo. La Cámara de Cuentas debe tener los recursos que necesita para poder contratar la cantidad de auditores que puedan servir eficientemente haciendo las auditorías, por lo menos con 1 año de retraso, 2, no que tengamos 6 años para atrás. Por ejemplo, el gobierno dominicano ahora, si quiere tener la información cierta del control externo, que es la Cámara de Cuentas, de cómo se manejó el Estado, no lo puede hacer. Y es una pena que no lo pueda hacer, porque con las expectativas que se han generado de que se han cometido actos de corrupción muy groseros y que se han enriquecido ilícitamente una gran cantidad de funcionarios públicos, pues entonces lo ideal sería que los informes de Cámara de Cuentas sirvan para la articulación de la acusación que habrá de conseguir condena en justicia. Así opera, así de simple. Ahora, yo creo que también hay que tomar en consideración que los miembros yo igual que Oscar pienso que debieron haberse defendido, ¿verdad?, emitir algún documento. Pero resulta, y esto que estoy diciendo es una información que tengo de lo que se ha estado discutiendo a lo interno de la Cámara, resulta que ellos son jueces. Los jueces no hablan. ¿Ellos son jueces? No, ellos son auditores. No, ellos son auditores, pero ellos juzgan la actuación de las instituciones y de los funcionarios que están manejando fondos públicos. Entonces, una cuestión que ha primado para que no se produzca ningún tipo de declaración es que ellos no quieren juzgar al presidente, no quieren juzgar al Ejecutivo emitiendo opinión,
porque eventualmente esa Cámara de Cuentas, o no eventualmente, en términos reales, esa Cámara de Cuentas, me refiero a la institución, no a los que están ahí, tendrán que auditar las acciones del presidente de la República para hacer el debido descargo. Es decir, porque es el tema del control, es el tema del control del Estado. Cuando el Poder Ejecutivo tiene un presupuesto de tal, hay que hacerle un descargo. Cuando se rinden las memorias de las secretarías o de los ministerios ante el Congreso de la República, el Congreso de la República también oportunamente, que hay un atraso ahí también de años, el Congreso debe, cuando llega el presidente con las memorias los días 27 de febrero, el Congreso de la República está llamado a hacer un descargo dando el visto bueno de que la ejecutoria presupuestaria del Poder Ejecutivo durante el año X fue correcto. Ese descargo lo hace el primer poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo. Y ese descargo, evidentemente, que debería hacerse, tendría que haber una correspondencia entre lo que dice el gobierno que ejecutó y lo que pueda la Cámara de Cuentas encontrar como ejecutoria del gobierno. Previo a eso hay un control interno, que es el control que hace Contraloría General de la República, que obedece estrictamente, para que la gente no se confunda. El trabajo de la Contraloría General de la República tiene que ver con el cumplimiento de los procedimientos internos en la administración pública. La Cámara de Cuentas se encarga de la parte externa, pero internamente opera una especie de censor o una especie de tamiz que tiene que ver con que se cumplan los procedimientos para todo, para contrataciones públicas, de que usted tenga su registro de proveedor del Estado al día, de que usted ha presentado una factura y que esa factura se adhiene a los procedimientos, que hubo una orden de compra generada previamente. Todo es que su compañía no tiene ningún tipo de vínculo con el director, el ministro, el administrador. Que no está invalidada, que está al día con sus impuestos. Ese control lo lleva a cabo la Contraloría General de la República. Esa es la tarea que le asigna el Manual de Administración Pública a la Contraloría. La Constitución de la República establece claramente cuál es el papel de Contraloría, cuál es el papel de Cámara de Cuentas. Entonces, lo que quiero decir con esto es que entiendo la presión que tiene o debe sentir el presidente de la República, pero hay que agotar los procedimientos y yo creo que hay tiempo para esto, ¿no? El momento llegará, el momento habrá de llegar y ya veremos. Hay comentarios muy socorridos de que vendrá una batida contra funcionarios del gobierno pasado en los próximos días y evidentemente si eso ocurre antes del informe de la Cámara de Cuentas, algún elemento de prueba debe tener el gobierno, porque no es solo el informe de la Cámara de Cuentas que puede servir para hacer sometimiento judicial, no. Ese es un elemento clave para poder demostrar mal uso de recursos, uso inadecuado de los recursos que estaban presupuestados en una institución pública, pero hay otros elementos clave. Por ejemplo, ¿qué le digo yo? Que usted como funcionario se haya enriquecido, que eso sea tan llamativo que bueno, pues vamos a investigar de dónde usted puede tener tanto dinero en banco, tantas inversiones aquí, si usted no hacía ninguna actividad privada o una actividad particular fuera de la administración de su institución, si usted no ha sido empresario antes, cómo usted tiene este dinero, y si fue empresario y fue al Estado, cómo se produjo el crecimiento de su patrimonio, cuáles son los recursos con que usted sale de la administración pública. Eso es así, si se quiere se puede hacer. Claro, siempre el informe de Cámara de Cuentas es un elemento clave. Al que le atraparon con un informe indicando que hubo manejo inadecuado de recursos públicos, así lo establece la Cámara de Cuentas, le cuesta mucho trabajo zafarse.